¿Qué pasa, gente de YouTube? ¿Qué pasa, gente de YouTube? ¿Qué pasa, gente de YouTube? Estamos aquí en Twitch, podéis seguir mis redes sociales, las tenéis ahí en las pantallas. Vamos a seguir con este maravilloso libro de ensayos de Emma Goldman. Tenéis el directo anterior donde leímos en anarquismo lo que significa realmente, que fue un capitulazo, un ensayo bastante guapo. Y hoy vamos a leer otro ensayo que nos va a hablar de las minorías contra las mayorías, ¿vale? Así que vamos a empezar a ver qué nos cuenta esta mujer y vamos a analizarlo como siempre hacemos. Si tuviera que hacer un resumen de la tendencia de nuestros tiempos, yo diría la cantidad. La multitud, el espíritu de las masas, predomina por doquier y destruye la calidad. Ojo, Ella prefiere la calidad a la cantidad. Bueno, sinceramente también podemos decir que tiene razón en ese aspecto, ¿no? Toda nuestra existencia, la producción, la política y la educación, se basa en la cantidad, en las cifras. El trabajador, que antaño se enorgullecía del esmero y de la calidad de su trabajo, ha sido sustituido por autómatas estúpidos e incompetentes, que producen cantidades ingentes de cosas, carentes de valor para ellos y generalmente perjudiciales para el resto de la humanidad. Así pues, la cantidad, en vez de contribuir a las comodidades de la vida y la paz, no ha hecho más que incrementar la carga del hombre. En política, la cantidad es lo único que cuenta. Sin embargo, en proporción con su aumento, los principios, los ideales, la justicia y la rectitud se ven completamente anegados por el despliegue de cifras. En la lucha por la supremacía, los distintos partidos políticos que superan en argucias, engaños, astucia y turbias maquinaciones, confiando en que el que gane será indudablemente aclamado como vencedor por la mayoría. Ese es el único Dios, el éxito. Ese es el único Dios, el éxito. ¿A expensas de qué? Pagando qué horrible precio para su prestigio resulta intrascendente. No tenemos que ir muy lejos para encontrar pruebas que certifiquen esta triste realidad. Nunca había quedado tan absolutamente de manifiesto la corrupción, la completa pobredumbre de nuestro gobierno, como hoy en día. El pueblo estadounidense nunca se había enfrentado cara a cara con la naturaleza de Judas de ese cuerpo político, que durante años ha afirmado estar absolutamente por encima de cualquier reproche, como puntal de nuestras instituciones, como el verdadero protector de los derechos y libertades del pueblo. Sin embargo, cuando los crímenes de ese grupo se volvieron tan descarados que incluso los ciegos eran capaces de verlos, no tuvo más remedio que reunir a sus adláteres y su supremacía quedó asegurada. Así, las propias víctimas, 100 veces embaucadas, traicionadas, ultrajadas, decidieron no en contra sino a favor del vencedor. Perplejos, los menos se preguntaban cómo podía la mayoría traicionar las tradiciones de la libertad en Estados Unidos. ¿Dónde estaba su criterio, su capacidad de razonar? Y esa es justamente la cuestión. La mayoría es incapaz de razonar, carece de criterio, ¿vale? Esto que estamos escuchando aquí me recuerda mucho, y hay un autor que no me acuerdo si escribió el libro de psicología de las masas o algo así, no me acuerdo, que es Gustave Le Bon, ¿vale? Que es uno de los padres de la psicología, y de la más de la psicología que de la psiquiatría, donde decía lo mismo, ¿no? En ese libro, que por cierto, uno de los que es el padre y también uno de los padres de Freud, por ejemplo, ¿vale? Pero era francés, ¿vale? Gustave Le Bon, que también tenía esta idea de que la mayoría es, entre comillas, idiota, ¿vale? La mayoría, totalmente falta de originalidad y de valentía moral, siempre ha puesto su destino en manos de terceros. Incapaz de soportar las responsabilidades, la mayoría ha seguido a sus líderes incluso hasta la destrucción. El doctor Stockman tenía razón, y aquí hay una nota a pie de página que dice lo siguiente. Protagonista de la obra de teatro Un enemigo del pueblo, de 1882, de Henrik Ibsen, ¿vale? El doctor Stockman, que es el protagonista, tenía razón. Los mayores enemigos de la verdad y la justicia que hay en nuestro seno son las mayorías compactas, la maldita mayoría compacta. Y aquí hay otra nota a pie de página, que dice lo siguiente. La traducción literal del original de Ibsen sería esta. El enemigo más peligroso de la razón y de la libertad de nuestra sociedad es el sufragio universal,
El mal está en la maldita mayoría liberal del sufragio, en esa masa amorfa, ¿vale? Y ahora seguimos con el texto. No hay nada que más odie la masa compacta, carente de ambición e iniciativa, que la innovación. Siempre se ha opuesto a la innovación, siempre la ha condenado y ha perseguido al innovador, al pionero de una nueva verdad. ¿Vale? Es decir, la masa compacta, para poder, pues, decirlo con una sola palabra, ¿no? La masa compacta es conservadora, ¿vale? Conservadora. No tengo mucho espacio ahí. El eslogan más repetido de nuestro tiempo entre todos los políticos, incluidos los socialistas, es que la nuestra es la era del individualismo, de la minoría. Solo quienes no sondean por debajo de la superficie podrían sostener ese punto de vista. ¿No es acaso cierto que los pocos han acumulado la riqueza del mundo? ¿No son ellos los amos, los reyes absolutos de la situación? Sin embargo, su éxito no se lo deben al individualismo, sino a la inercia, a la pusilanimidad, a la total sumisión de la masa. La masa desea que la dominen, que la guíen, que la coaccionen. En cuanto al individualismo, en ningún otro momento de la historia de la humanidad ha tenido menos ocasiones de expresarse, menos oportunidades de hacerse valer de una forma normal y saludable. ¿Vale? Vemos que Emma Toma le da la vuelta, ¿no? A la crítica al 1%, que es una minoría. Ella lo que dice es, bueno, es una minoría, pero siendo una minoría, ¿por qué está en el poder? ¿No? Es porque la masa hace seguidismo de los intereses de esa minoría, ¿no? Y por lo tanto, pues esa minoría tiene muchísimo más poder del que debería, porque si realmente fuese una minoría, estaría en menor número. Sus decisiones no importarían tanto, ¿no? El educador individual imbuido de honestidad en su propósito, el artista o el escritor de ideas originales, el científico o el explorador independiente, los pioneros intransigentes de los cambios sociales, son arrinconados a diario contra la pared por hombres cuyo saber y su capacidad creativa se han vuelto decrépitos con el paso del tiempo. Los educadores como Francisco Ferrer no son tolerados en ninguna parte, mientras que los dietistas de los alimentos predigeridos, al estilo de los profesores Eliot y Butler, son los exitosos perpetuadores de una era de personas insignificantes, de autómatas. En el mundo literario y teatral, los Humphrey Ward y los Clyde Fitch son los ídolos de la masa, mientras que muy pocos conocen o aprecian la belleza y la genialidad de un Emerson, un Thoreau, de un Whitman, de un Ibsen, de un Hauptmann, de un Butler Yeats o de un Stephen Phillips. Son como estrellas solitarias que están mucho más allá del horizonte de la multitud. Los editores, los empresarios teatrales y los críticos no se preguntan por la calidad intrínseca en el arte creativo, sino si generará buenas ventas, si se ajustará al paladar del pueblo. Pero ese paladar es como un vertedero, le gusta cualquier cosa que no requiera una masticación mental. Por consiguiente, lo mediocre, lo banal, lo manido, constituyen la principal producción literaria. Hay una cosa que se me ha ocurrido tras leer este pequeño apartado, que es lo siguiente, ¿no? Como es la mayoría la que decide las cosas, podemos decir que el capitalismo jamás de los jamases será individualista, ya que se basa en las decisiones de una mayoría, ¿no? Se basa en que una mayoría haga seguidismo, en que una mayoría compre el mismo producto, en que una mayoría se relacione de la misma manera. Por lo tanto, mediante el capitalismo, sobre todo en cuanto al consumo se refiere, jamás podremos ser individuos que tengamos una decisión propia, porque no habría producción, ¿no? No tendríamos cadenas de producción, porque si pudiésemos realmente no seguir ningún tipo de moda, no seguir ningún tipo de río, por decirlo así, ¿no? Y ir a contracorriente, realmente no existirían cadenas de producción tan masificadas, ¿no? Si todo el mundo decidiese por sí mismo qué es lo mejor realmente para él y no siguiese a la masa, quizá Amazon no podría existir, porque quizá a otra persona le convendría otro tipo de negocio, ¿no? Y por lo tanto estaríamos en una especie de mini empresas que darían negocios exclusivos, ¿no? Productos exclusivos a individuos concretos en vez de tener una economía masificada, ¿no? Por lo tanto,
El capitalismo es una economía de masas, ¿vale? Por eso los anticapitalistas, el capitalismo, por eso los ANCAPs, ¿vale? Los anarcocapitalistas estos no pueden ser anarquistas y capitalistas a la vez, porque es una contradicción, ¿vale? El capitalismo es una economía de masas, ¿vale? ¿Hace falta que diga que en las artes nos enfrentamos a la misma triste realidad? No hay más que escudriñar nuestros parques y avenidas para darnos cuenta del espanto y la vulgaridad de la producción artística. No cabe duda de que nadie, salvo el gusto mayoritario, toleraría semejante ultraje contra el arte. La estatuaria que infesta las ciudades de Estados Unidos, falsa en su concepción y bárbara en su ejecución, tiene la misma relación con el arte verdadero que un tótem con un Miguel Ángel. Sin embargo, ese es el único arte que triunfa, el auténtico genio artístico, que no atiende a los conceptos aceptados, que practica la originalidad y se esfuerza por ser fiel a la vida, lleva una existencia oscura y desgraciada. Tal vez algún día su obra llegue a convertirse en la moda del populacho, pero no será así hasta que se le agote la sangre del corazón, hasta que el pionero haya dejado de existir y hasta que una multitud sin ideales y sin visión haya imitado hasta la saciedad el legado del maestro. Es muy interesante lo que nos cuenta aquí. Se dice que el artista de hoy en día no puede crear porque, al igual que Prometeo, está encadenado a la roca de la necesidad económica. Sin embargo, eso es válido para el arte de todas las épocas. Miguel Ángel dependía de su santo patrón en la misma medida que el escultor o el pintor de hoy, salvo por el hecho de que los entendidos en arte de aquellos tiempos estaban muy lejos de las multitudes enfebrecidas. Para ellos era un honor que se les permitiera rendir culto ante el santuario del maestro. El magnate del arte de nuestro tiempo solo conoce un criterio, un valor, el dólar, el dolarcico. No le preocupa la calidad de cualquier gran obra, sino la cantidad de dólares que conlleva su adquisición. Así, el financiero de los negocios son los negocios de Octave Mirabeau señala una borrosa composición de color y afirma: fíjese usted en lo bueno que es, me costó 50.000 francos. Igual que los advenedizos de nuestro país. Se conoce que las fabulosas sumas que pagan por sus grandes descubrimientos artísticos compensan la pobreza de su gusto. El pecado más imperdonable en la sociedad es la independencia de pensamiento, ¿vale? Que resulte algo tan terriblemente evidente en un país cuyo símbolo es la democracia dice mucho del tremendo poder de la mayoría. Hace 50 años, Wendell Phillips decía: en nuestro país, de una igualdad democrática absoluta, la opinión pública no es solo omnipotente, es omnipresente. No hay refugio frente a su tiranía, no hay forma de esconderse de su alcance, y el resultado es que si uno agarra el antiguo candil griego y sale por ahí a buscar entre un centenar de personas, no encontrará ni un solo estadounidense que no tenga, o por lo menos que no piense que tiene, algo que ganar o perder en su ambición, en su vida social o en su negocio, de la buena opinión y de los votos de quienes le rodean. Y la consecuencia es que, en vez de ser una masa de individuos donde cada uno soltamos nuestra convicción sin miramientos, somos, en comparación con otras naciones, una masa de cobardes. Tenemos miedo unos de otros, más que ningún otro pueblo. Evidentemente, no hemos avanzado mucho desde la situación a que se enfrentaba Wendell Phillips. También hay otro autor interesante, que es Walter Lippmann, que tiene un libro muy interesante que es La opinión pública, ¿vale? También tiene otro que es El público fantasma, que es igual lo leemos aquí, ¿vale? Donde habla de estas cosas, ¿no? De las dificultades que tiene la democracia estadounidense de realmente reflejar y representar los intereses del individuo, y por lo tanto como ésta se deja llevar por la masa, ¿no? Por los intereses que pueda reflejar la masa, ¿no? Y como esa masa es mucho más fácil de manipular por los medios de comunicación, y como esa masa se convierte en algo así como la opinión pública, ¿no? Que es como una especie de ente abstracto en el cual se verifican los intereses de todo el conjunto de la sociedad, ¿no?
Hoy, como entonces, la opinión pública es el tirano omnipresente. Hoy, como entonces, la mayoría representa a una masa de cobardes, dispuesta a aceptar a todo aquel que refleje como un espejo la pobreza del alma y de la mente de las masas, ¿vale? La mayoría representa a una masa de cobardes, ¿no? Y la opinión pública es el tirano omnipresente, que es lo que decíamos antes, fijaos. Eso explica el ascenso sin precedentes de un hombre como Theodore Roosevelt. Él encarna justamente el peor elemento de la psicología del populacho. Como buen político, Roosevelt sabe que a la mayoría le preocupan muy poco los ideales o la integridad. Lo que ansía es espectáculo. Da igual si es una exposición canina, un combate de boxeo, el linchamiento de un níger, la persecución de un delincuente de poca monta, la crónica de la boda de una heredera o las proezas acrobáticas de un expresidente. Cuanto más horribles sean las contorsiones mentales, mayor será el deleite y la ovación de la masa. Así pues, Roosevelt, un hombre pobre en ideales y de alma vulgar, sigue siendo el hombre de moda. Por otro lado, la masa se mofa de los hombres que se alzan muy por encima de ese tipo de pigmeos políticos, los hombres refinados, cultos, competentes, les tacha de niños mimados y les reduce al silencio. Es absurdo afirmar que la nuestra es la época del individualismo. Nuestra época es simplemente una repetición más patética del fenómeno que se repite a lo largo de toda la historia. Todo esfuerzo a favor del progreso, de la ilustración, de la ciencia, de la libertad religiosa, política y económica emana de la minoría y no de la masa. Ojo. Todo esfuerzo emana de una minoría. Cosa que lo siento mucho, pero es cierta. ¿Vale? Hoy en día, como siempre, a los pocos se les malinterpreta, se les persigue, se les encarcela, tortura y ejecuta. El principio de fraternidad defendido por el agitador de Nazaret conservó el germen de la vida, la verdad y la justicia, pero solo hasta que fue el faro de unos pocos. En el momento que la mayoría lo hizo suyo, ese gran principio se convirtió en el santo y seña y en el heraldo de la sangre y el fuego, e hizo cundir sufrimientos y desastres. El ataque contra la omnipotencia de Roma fue como un amanecer en medio de la oscuridad de la noche, pero solo hasta que fue obra de figuras colosales como Jan Hus, Calvino o Lutero. Sin embargo, cuando la masa se incorporó a la procesión contra el monstruo católico, no fue menos cruel, ni menos sedienta de sangre que su enemigo. Ay de los herejes, de la minoría, que no se plegaran a sus dictados. Tras infinitos afanes, una fuerte resistencia y grandes sacrificios, por fin la mente es libre del fantasma religioso. La minoría ha seguido su camino en busca de nuevas conquistas y la mayoría ha quedado rezagada, lastrada por una verdad que se ha vuelto falsa con el tiempo. Políticamente, el género humano aún seguiría en la esclavitud más absoluta de no ser por los John Ball, los Wat Tyler y los Tell, y por los innumerables gigantes individuales que lucharon palmo a palmo contra el poder de los reyes y los tiranos. De no ser por esos pioneros a título individual, el mundo nunca se habría visto sacudido hasta sus mismas raíces por la tremenda oleada que fue la Revolución Francesa. Habitualmente, los grandes acontecimientos vienen precedidos por cosas aparentemente pequeñas, y así la elocuencia y el ardor de Camille Desmoulins fueron como la trompeta de Jericó, que arrasó aquel emblema de la tortura, del maltrato y del horror que fue la Bastilla. Siempre, en todas las épocas, los pocos fueron los portaestandartes de una gran idea, de un esfuerzo liberador. No así la masa, cuyo plumbeo peso no les permite avanzar. Esa verdad se ha visto confirmada en Rusia con más fuerza que en cualquier otro lugar. Ese sangriento régimen ya ha consumido miles de vidas, pero eso no ha aplacado al monstruo que ocupa el trono. ¿Cómo es posible una cosa así? Cuando las ideas, la cultura, la literatura, cuando las emociones más profundas y excelentes gimen bajo el yugo de hierro. La mayoría, esa masa compacta, inmóvil y abotargada, el campesinado ruso, tras un siglo de lucha, de sacrificio, de penalidades inefables, sigue creyendo que la soga que estrangula al hombre con las manos blancas trae suerte. Aquí hay una nota a pie de página. Se refiere a los intelectuales, ¿vale? En la lucha por la libertad de Estados Unidos, la mayoría fue un escollo no menos importante. Hasta el día de hoy, las ideas de Thomas Jefferson, de Patrick Henry, de Thomas Paine son negadas y vendidas al mejor postor por sus descendientes. La masa no quiere ni oír hablar de ellas.
La grandeza y el valor que se idolatraban en Abraham Lincoln han quedado olvidadas en los hombres que crearon el telón de fondo del panorama de aquellos tiempos. Los verdaderos santos patronos de los negros tuvieron su representación en aquel puñado de luchadores de Boston: Lloyd Garrison, Wendell Phillips, Thoreau, Margaret Fuller y Theodore Parker, cuya gran valentía y tenacidad culminó en John Brown, aquel gigante sombrío. Su inagotable ardor, su elocuencia y su perseverancia socavaron el baluarte de los señores del sur. Lincoln y sus adláteres se unieron solo cuando la abolición se convirtió en una cuestión práctica, que todos reconocían como tal. Ojo lo que está diciendo aquí, está diciendo, ojo, que Lincoln no quería en principio la abolición, ¿vale?, esclavista, sino que se unió a ella cuando vio que era realmente algo práctico e inevitable y que enfrentarse contra ella era perder su poder, ¿no? Hace aproximadamente 50 años, una idea fulgurante hizo su aparición en el horizonte social del mundo, una idea de tanto alcance, tan revolucionaria, una idea que abarcaba tantas cosas que hizo cundir el terror en el corazón de los tiranos por doquier. Por otra parte, esa idea era un heraldo de alegría, de entusiasmo, de esperanza para millones de personas. Los pioneros ya conocían las dificultades que se interponían en su camino, eran conscientes de la oposición, la persecución, las penalidades a las que iban a tener que enfrentarse, pero iniciaron su marcha, orgullosos y sin miedo, adelante, siempre adelante. Ahora esa idea que se ha convertido en un eslogan popular. Hoy en día casi todo el mundo es socialista, tanto el hombre rico como su pobre víctima, tanto los defensores de la ley y la autoridad como sus desdichados inculpados, tanto el libre pensador como el que perpetúa las falsedades religiosas, tanto la mujer a la moda como la chica con vestido camisero. ¿Por qué no? Ahora que la verdad de hace 50 años ha pasado a ser mentira, ahora que le han recortado toda su imaginación juvenil y que le han robado su vigor, su fuerza, su ideal revolucionario, ¿por qué no? Ahora que ya no es una visión hermosa sino un plan práctico y factible que depende de la voluntad de la mayoría, ¿por qué no? Con la misma perspicacia y astucia política, la masa es acariciada, mimada y engañada a diario. Sus alabanzas se cantan en muchos acordes, la mayoría pobre, los ultrajados, los maltratados, la mayoría abrumadora, lo que haga falta, pero que nos siga a nosotros. ¿Quién no ha oído alguna vez esa letanía? ¿Quién no conoce ya ese estribillo, siempre el mismo, de todos los políticos? Que la masa sangra, que le están quitando lo que es suyo, que la están explotando, lo sé yo igual que lo saben nuestros cazadores de votos. Pero insisto, el responsable de este horrible estado de cosas no es un puñado de parásitos, sino la propia masa, ¿vale? La masa se aferra a sus amos, adora el látigo y es la primera que grita crucificadle en cuanto se alza una voz de protesta contra la santidad de la autoridad capitalista o contra cualquier otra institución caduca. Sin embargo, ¿cuánto durarían la autoridad y la propiedad privada de no ser por la disposición de la masa a ser soldados, policías, carceleros y verdugos? Los demagogos socialistas lo saben igual de bien que yo, pero ellos mantienen el mito de las virtudes de la mayoría porque justamente su plan de vida implica la perpetuación del poder. ¿Y cómo puede adquirirse el poder sin los grandes números? Sí, el poder, la autoridad, la coerción y la dependencia se basan en la masa, pero nunca en la libertad, nunca en el desarrollo libre del individuo, nunca en el nacimiento de una sociedad libre. Muy interesante, ¿no? No es porque yo me solidarice con los oprimidos, con los desheredados de la tierra, ni porque desconozca la vergüenza, el horror y la indignidad de las vidas que lleva la gente, por lo que yo repudio a la mayoría como fuerza creativa a favor del bien. Oh, no, no, sino porque sé demasiado bien que, como masa compacta, nunca se ha identificado con la justicia ni con la igualdad. Ha reprimido la voz humana, ha sojuzgado al espíritu humano, ha encadenado el cuerpo humano. Como masa, su aspiración siempre ha sido hacer que la vida sea uniforme, gris y monótona como el desierto. Como masa, siempre será la aniquiladora de la individualidad, de la libre iniciativa, de la originalidad. Por consiguiente, estoy convencida, con Emerson, de que las masas son rudimentarias, rencas, perniciosas en sus exigencias y su influencia, y lo que hace falta no es halagarlas, sino instruirlas. No deseo concederles nada, sino perforarlas, dividirlas y descomponerlas, y extraer individuos de ellas. Las masas. La calamidad son las masas. No deseo ninguna masa en absoluto, sino únicamente hombres honestos, mujeres encantadoras, cariñosas y realizadas. En otras palabras,
La verdad viva y vital del bienestar social y económico únicamente será realidad a través del ardor, el valor y la determinación inquebrantable de las minorías inteligentes y no a través de la masa. Se parece mucho también esto a Ortega y Gasset, ¿vale? Que lo tenéis también en el canal. Por cierto, esta idea de que la masa es... bueno, Ortega no dice idiota, pero que necesita de una minoría intelectualmente elevada para poder llevar a la democracia a buen término, etcétera, también está en Ortega y Gasset, ¿vale? Así que con esto hemos terminado y el próximo día seguiremos con el capítulo que se titula La psicología de la violencia política, ¿vale? Que pinta bueno, no, lo siguiente. Y como siempre yo me despido, ha sido cortito pero intenso, la verdad es que muy esclarecedor e interesante. Muchas gracias por haberme acompañado en el directo y como siempre os mando millones de abrazos, millones de besos y nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.